El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Seguimos avanzando en el capítulo 8, la vida conforme al Espíritu Santo. Pasamos al versículo 9 y aquí el apóstol Pablo dice: en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. Recordemos quiénes son los destinatarios de esta carta. El apóstol Pablo le manda esta carta a los judíos que viven en Roma. Recordemos que el imperio ha dominado el mundo conocido del momento y entonces ha llevado gente de todas partes. Y ahí hay judíos que están viviendo ahora en Roma y que han entrado a experimentar un cristianismo, algo nuevo, algo diferente al antiguo pacto. El mensaje que se fue dado allá, que fue expreso, declarado y publicado por Pedro el día de Pentecostés, ha hecho un efecto muy grande. Más de 3,000 personas se han convertido. Ahora la gente empieza a salir de Jerusalén para regresar a sus naciones de origen, de residencia, y entre ellos algunos llegaron hasta Roma y hablaron este mensaje transformador. Por eso el apóstol Pablo tiene la urgencia de escribir esta carta y de mandarla. Recordemos que esta carta inicialmente, la portadora de ella es una señora es una diaconisa que está destinada para ir hasta Roma y llegar y estar ahí con los romanos, con los judíos romanos que están ahí residiendo, y hablarles de la palabra, leerles. Recordemos que en reflexiones anteriores les estaba mencionando que gran parte de la gente del imperio era gente analfabeta, no sabía leer. Muchos de los habitantes de Roma no sabían leer. Así que Febe, la diaconisa, tiene que seguramente ir casa a casa y empezar a leer la carta despacio y explicándoles a cada uno de ellos para que pudieran entender cuál era la fe que estaban practicando y cuál era la fe que ellos debían practicar. Ahora llegaba la orientación doctrinal, llegaba el mensaje que enviaba directamente. El remitente era el apóstol Pablo y los destinatarios entonces los romanos residentes en Roma. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. Me parece una aseveración muy importante, de estímulo, de gran estímulo para estos hermanos en ese lugar. Y yo quiero que hoy nosotros la tomemos para nosotros también. Ustedes colegas, ustedes amigos, ustedes pastores, ustedes hombres de Dios, ustedes mujeres de Dios, en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y ustedes, amigos, que han venido paso a paso siguiendo seguramente ya días y meses estas reflexiones, la manera de pensar de ustedes está cambiando. Estoy absolutamente seguro. Yo digo, cuando una persona escucha una reflexión de estas, o cuando viene a la comunidad conmigo y escucha en vivo y en directo, participa directamente en el escenario y recibe una reflexión de este tipo, un mensaje bíblico, yo le digo estas palabras: después de haber oído esta reflexión, usted no seguirá siendo el mismo, aunque siga haciendo lo mismo. Note la diferencia. No seguirá siendo el mismo porque ahora conoce, ha oído, está entendiendo, ha tenido una posibilidad de entender, de oír algo diferente a la tradición religiosa, algo diferente a sus pensamientos naturales, algo diferente a su mentalidad humana. Por lo tanto, si ha tenido la posibilidad de oírlo día a día, usted no es el mismo, aunque siga haciendo lo mismo. Porque su conciencia seguramente ya lo está empezando a redarguir y a decirle: pero eso no está de acuerdo con lo que usted está empezando a creer, con lo que usted está empezando a oír, con las reflexiones que está escuchando diariamente. Por eso es importante tener en cuenta esto. La forma como Pablo les está diciendo a los romanos: en ustedes no predomina la mentalidad humana, sino de la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. ¿Cómo poder llamar cristiano a alguien que aborrece a Cristo? ¿Cómo poder llamar cristiano a alguien que no sigue a Cristo?
¿Cómo poder llamar cristiano a alguien que se declara enemigo de Cristo? No tiene sentido, absolutamente no tiene sentido, porque lo recordamos nosotros por definición del manual doctrinal del Padre Astete. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano es ser un hombre de Cristo, un seguidor de Cristo, un imitador de Cristo, alguien que está al servicio de Cristo. Entonces, por eso es importante ver esto. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Cuerpo, alma y espíritu. Interesante la forma como Pablo presenta aquí, porque cuando ya llegamos a Cristo, ahora nuestra vida es completamente transformada y ya no estamos muertos en delitos y pecados, porque todos nuestros pecados han sido perdonados. Y dice en otra parte de la Biblia: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestros pecados y nuestras rebeliones. Y dice que lo tomó y lo echó a lo profundo del mar y que no se acuerda más de ellos. Un Dios tan misericordioso y tan amoroso, que no envió a su Hijo para condenarnos, sino para amarnos, obviamente que no se acuerda de nuestros pecados. Pero si nosotros lo seguimos practicando, quiere decir que estamos de acuerdo a la mentalidad humana del hombre natural, que no estamos entendiendo la mentalidad del Espíritu, guiados por el Espíritu de Dios, y que nuestro cuerpo no estaría entonces al servicio del Espíritu de Dios, sino que nuestro cuerpo estaría al servicio de nuestra mente humana, de los deseos que luchan y que batallan. Pero Él nos está mostrando aquí esta realidad y está haciendo ese paralelo. Por eso nos está enviando a entender perfectamente lo que nos dice la palabra, nos está enviando este mensaje. Dios resucitó a Jesús de la muerte, y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo le dará vida a su cuerpo mortal, que en medio del Espíritu vive entre ustedes. Recordemos, la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue a nuestro favor. Y a mí me gusta, cuando estoy trabajando el tema del discipulado con personas nuevas, decirles que leamos los versículos en primera persona. Entonces, por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a Enrique, porque de tal manera amó Dios a Juan, a Pedro, a María, a Marcela, a Misael, a Jorge Eliezer, de tal manera amó Dios a Manuel del Cristo, de tal manera amó Dios a Benedicta, de tal manera amó Dios a Glenis. Es decir, primera persona te hace sentir que eso es para ti, que va directo para ti. Y de tal manera te amó Dios, que dio a su único Hijo, el único Hijo, a Jesús, para que muriera en la cruz del Calvario por los pecados tuyos y por los pecados míos. Pero cada uno se asegura, es una deuda que teníamos, una cuenta que no podíamos pagar, pero Cristo llegó y con la chequera de Él, con su propia sangre, pagó todos nuestros pecados. Y ahora somos personas completamente nuevas, diferentes, gracias a ese amor y a esa misericordia. Por eso, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según la mentalidad humana. La obligación es la de vivir según el Espíritu nos guíe. ¿Qué tal? Entonces, la reflexión del día de hoy nos lleva a ser agradecidos y a entender lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Quiero que oremos. Señor, muchas gracias por esta palabra. Alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por cada persona que día a día está escuchando estas reflexiones y su mentalidad está cambiando completamente. Ya no es una mentalidad meramente humana, ahora también tiene la mentalidad guiada y dirigida por el Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.